Los invito, hermanos, a que buscamos en nuestras Biblias, aquí en el templo y también en Facebook. Vamos a hacer la lectura, que es motivo de la predicación de esta mañana. La vamos a encontrar en 1 de Tesalonicenses. Está en el versículo 4, capítulo 4, versículo 13, y complementa esto el capítulo 5, versículo 11. Si ya tienen, nos ponemos de pie. El primero de ellos dice así, permítame buscar. Sí, dice así: tampoco queremos, hermanos, Leemos todo, por favor, hermano. el, Todo del 4 desde aquí, del 4:13 hasta el 5:11. Todo de corrido. ok, desde tampoco. Sí, desde tampoco. Ok. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Porque cuáles os decimos que en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ¿qué haremos quedando hasta la venida del Señor? No precederemos a los que durmieron, porque el Señor Jesús mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para decir al Señor que en el aire, y que estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alteraos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, que no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, que estáis en tinieblas, para que en aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no os ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Sentados, hermanos, vamos ahora a escucharnos a nuestro hermano, el pastor Marco Reyes, quien tiene la predicación de esta mañana intitulada Alentaos con estas palabras. Gracias. La Sagrada Escritura en un principio no tiene versículos, no tiene capítulos. Esos fueron puestos después. Por eso a veces cuando leemos la Sagrada Escritura nos cuesta trabajo dar seguimiento. Yo sé que es diferente a veces el empezar una lectura en un capítulo y terminarla en el otro. Pero con esto esperaría que los que están aquí presentes y las personas que se están conectando podamos ver una sola idea que existe entre estos dos capítulos. Vamos a orar a nuestro Dios. Dios y Padre, te estoy muy agradecido porque me das la oportunidad de dirigirme a esta iglesia, porque me das la oportunidad de ser un instrumento para edificación de ella. Te pongo en tus manos cada una de las palabras, que sean palabras de aliento, que sean palabras de esperanza para tu iglesia. En el nombre de Jesucristo te lo estoy pidiendo. Amén. Hermanos, el Evangelio del Señor Jesucristo se empezó a propagar por todo el mundo antiguo. Allá en el libro de los Hechos, el libro que hemos estado estudiando los días miércoles,
nos ha permitido ir viendo cómo se va cumpliendo ese mandato que dio Jesús de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, en un principio por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en este caso, hermanos, el apóstol Pablo y los demás apóstoles también, lo que llevan en su predicación, en el cumplimiento de esta misión que Dios les encargó, es el mostrar que Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Lo que llevan los apóstoles y Pablo en los pueblos que visitaba es anunciar que Jesús nació, pero que también Jesús murió. Esto según lo que dicen las Sagradas Escrituras, lo que dice el Antiguo Testamento para nosotros, que son los escritos sagrados para el pueblo judío. Lo que llevan también en estos mensajes a la gente de su tiempo es que Jesús es aquel profetizado, aquel Mesías prometido. Pero también anuncian que ese Jesús resucitó. Ellos dan testimonio de eso. Ellos le dicen, nosotros los vimos, lo tocamos, convivimos y estamos seguros y les podemos dar fe y certeza que Jesús resucitó. También dentro de este mensaje que llevan los apóstoles en Judea, en Samaria y hacia lo último de la tierra, es que lo vieron subir al cielo. Allá en el principio del libro de los Hechos nos narra ese pasaje. Y que está sentado a la diestra de Dios Padre, pero una enseñanza más que comparten los apóstoles y Pablo en concreto, es que Jesús, aquel que vieron subir al cielo, volverá. Va a volver a venir. Así que Pablo en sus viajes misioneros, ese es el mensaje que va dando a la gente judía que se encuentra, pero también a la gente gentil, a los que no son judíos, que pertenecen a otro pueblo que no es el de Israel. Ahí en Tesalónica, lo comentaban hace 8 días con el pastor Eric, una gran diversidad de gente vive en la ciudad. Judíos, pero también no judíos. Y el mensaje, hermanos, el mensaje que lleva a Tesalónica en concreto, podría ser un mensaje que consideramos difícil de entender para las personas de esa naciente iglesia. Les dice en el versículo 13 del capítulo 4, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y es que los tesalonicenses parece ser que tienen una preocupación con respecto a la muerte. Hay dudas con respecto a las personas que ya murieron. Y es que muy probablemente es un tema que resulta difícil de abordar porque ellos viven en un entorno donde la muerte es algo que no da esperanza. Ese contexto griego primero y después un contexto romano que está viviendo la iglesia de Tesalónica durante varios años, décadas o siglos, está muy presente en la vida de los habitantes de Tesalónica. Y lo que cree este contexto griego romano acerca de la muerte es que no hay esperanza. Cuando vemos allá la carta que también Pablo escribe a los Efesios en su capítulo 2, versículo 2, les dice
a los de Éfeso, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así se encuentran, amados hermanos, así se encuentra la iglesia de Tesalónica. Sin embargo, el apóstol Pablo llega con un mensaje diferente, con un mensaje que llena de esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esta es una ruptura, hermanos, con el pasado, con ese mundo griego, con ese mundo romano, de los que no han tenido esa esperanza. Y lo primero que quiero resaltar es la palabra dormir. Es lo primero que les enseña, amados hermanos. La muerte es como dormir. ¿Y por qué es tan importante? Porque resulta que lo primero que Pablo quiere enseñarles es lo que ustedes y yo vivimos de manera cotidiana. Cuando ustedes y yo llegamos en la noche a nuestra cama, cerramos los ojos y los cerramos con la profunda esperanza que cuando vea la luz del sol, los voy a volver a abrir y voy a realizar mis actividades cotidianas. Me voy a levantar, me voy a poner las pantuflas, me voy a poner a maquillar, voy a salir a trabajar y en la noche nuevamente voy a cerrar los ojos con la esperanza que al otro día los vuelva a abrir. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Vean cómo la muerte es manejada ahora de una forma diferente. Cuando vemos las historias en el contexto griego, hebreo, son tristes. Dice que cuando la muerte llega, ese es el final. Ya no hay nada más por hacer. Ya no existe absolutamente nada más. Ellos manejan la situación de aquel Hades, un lugar donde simplemente las almas se van y ahí se quedan. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? Ellos se quedan con que lo depositaron en una tumba, se desintegró y ya no hay nada más. Pero aquí Pablo les dice a la iglesia de Tesalónica, es diferente. Oye, Pablo, pero ¿qué es lo que va a pasar con los cuerpos? Esa es una preocupación que también tienen los hermanos de Tesalónica. Y por eso les continúa diciendo ahí en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Una nueva esperanza. Jesús va a traer nuevamente a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ellos, si usted, hermano, les dice a los de Tesalónica, si usted muere, no se preocupe, va a levantarse y los que estén vivos en ese momento van a ser testigos de que se levantan. Y vean la enorme esperanza que les da Pablo y que le da Dios a la iglesia del día de hoy. Porque el Señor mismo, versículo 16, por favor, hermanos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primer mensaje para la iglesia, hermanos, actual. Hay esperanza. Somos una iglesia
que cree en la resurrección de los muertos, y así lo establecemos en nuestros símbolos doctrinales. Creo en la resurrección de los muertos. Creo que sí hay algo más allá de la muerte. Creo que solamente lo que ha pasado con las personas que queremos y que se encuentran sus cuerpos depositados en la tumba es que duermen. Pero después, con voz de arcángel, al llamado de Dios, con voz de mando, los cuerpos se levantarán. El cuerpo, ¿cómo lo va a hacer, hermanos? Eso corresponde al Dios Todopoderoso. Si es polvo, si lo depositamos en el mar, si lo depositamos en el bosque, lo que haya pasado, el cuerpo se levantará, el alma se unirá y estaremos nuevamente con nuestro Dios. Y vean cómo concluye esta parte, hermanos, verso 17. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos resucitados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y la esperanza, hermanos, que tenemos, así estaremos siempre con el Señor, unidos a Dios. Este primer mensaje para la iglesia de Tesalónica es un mensaje que rompe toda esa estructura griega romana, que no hay esperanza. No te preocupes, hermanos de Tesalónica. Si tú estás vivo, vas a ser arrebatado también para encontrarte con Jesús. Pero si tú llegas a morir, o las personas que ya murieron, van a ser resucitados, porque es como un sueño, como dormir. Pero una segunda enseñanza tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo. Y es muy interesante el manejo de las palabras que hace el apóstol Pablo, que a veces, por eso es la importancia de poder consultar varias versiones, e incluso en el caso de las hermanas misioneras que se están preparando, o los hermanos pastores, de ahí la importancia de tener nociones del griego, del hebreo. Vean el capítulo 5, versículo 1, hermanos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Tiempo y ocasiones. Parecerían palabras complicadas de entender. ¿A qué se refiere eso de tiempos? ¿A qué se refiere eso de ocasiones? Sin embargo, amados hermanos, cuando nos acercamos a la Escritura y vemos en el griego cómo se está refiriendo Pablo en esta porción, nos da una mayor claridad de aquí a qué se está refiriendo el apóstol. Resulta, hermanos, que el texto griego, lo que dice es, pero acerca de los cronos. Esa es la primera palabra que utiliza el apóstol Pablo, cronos. Pero acerca de los cronos y de los kairos, o kairos. Esa es la segunda palabra que utiliza el apóstol Pablo. Ustedes no tienen necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿A qué se refiere, hermanos, cuando Pablo escribe esta palabra cronos? Cronos es una palabra griega que Reina Valera traduce como tiempos, pero que en nuestro contexto lo podemos entender como el tiempo que nos da el cronómetro. Los minutos, los segundos, los días, los años. Ese es el cronos. Y entonces cuando Pablo les está escribiendo a la iglesia de Tesalónica, les dice, sí, efectivamente va a haber una resurrección y no te preocupes, vas a estar ahí, a los que murieron en Cristo, alentaos los unos a otros con estas palabras, pero además acerca del tiempo,
No hay necesidad de preocuparnos. De repente surgen grupos que están buscando la fecha y que dicen, el Señor Jesucristo va a volver el 25 de abril de 2000. Andan buscando el Cronos. Y entonces vemos en internet, vemos en Facebook toda una serie de publicaciones, y más ahorita, hermanos, con el conflicto que está ocurriendo allá en Rusia, que la gente empieza a ver, ya se acerca el tiempo, ya esto lo profetizaron. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se habla de, hermanos, Pablo les está diciendo a la iglesia tesalónica, no te angusties acerca del Cronos, el día, la hora, no es un factor importante. Pero la segunda palabra, hermanos, el kairos, que Reina Valera lo traduce como ocasiones, tiene un significado, desde mi perspectiva, un poquito más profundo, porque también significa tiempo. Pero ya no es el tiempo del segundero, del minutero, del calendario. Aquí está refiriéndose al tiempo propicio, al tiempo adecuado, al tiempo perfecto. Y ese tiempo le corresponde a Dios. Recuerdo en mi niñez que le preguntaba en alguna ocasión, ¿por qué Jesús nació en aquella época y por qué no nació aquí? ¿Por qué no nació en 1995? ¿Por qué nació durante el reinado de Herodes y por qué no nació durante la Edad Media? Ese es el kairos o kairos. Jesús nació en el tiempo que tenía que nacer. ¿Por qué el pueblo de Israel tuvo que estar 400 años allá esclavizado en Egipto? ¿Por qué no 300? ¿Por qué no nada más 10? ¿Por qué no nada más 5 años? Ese es el kairos. Estuvo el tiempo que requería el pueblo estar. ¿Por qué el viaje durante el desierto duró tantos años? Ese es el kairos. Es el tiempo que debía durar. Hemos visto por ahí en internet una imagen que me llama la atención, donde usan el Google Maps para decir cuánto tiempo viajarían de Egipto hacia la tierra prometida, y se ríen la gente atea. Vean, tardaron años y años cuando se recorren. Tiene un porqué. No conocen la Sagrada Escritura. Ese es el kairos. Y aún más, hermanos, de repente nos preguntamos por qué hay personas que Dios les permite vivir 99 años de edad o más de 100 años, mientras a este joven le permitió solamente 20 años, o a este pequeñito le permitió solamente 5 años de vida, o a los que fallecen recién nacidos. Ese es el kairos. Cada uno de nosotros vive el tiempo que Dios le es propicio, el tiempo que Dios tiene establecido, y es el tiempo perfecto. No vamos a vivir ni un día más, ni un día menos, ni un minuto más, ni un minuto menos. Y entonces Pablo les dice acerca de la segunda venida, pero acerca de los tiempos, el cronos, el día, el segundo, el minuto, no tienes necesidad que yo te escriba. Pero acerca también del kairos, del tiempo, ten la plena certeza que Dios va a venir en el momento adecuado. No va a venir antes, no va a venir después de que lo que Dios tiene ya establecido. Pero también, hermanos, les comenta, lo que sí tenemos que hacer es estar preparados. No sabemos el día ni la hora, pero nuestro corazón, nuestro espíritu, tiene que estar preparados. Porque, vean, hermanos, verso 2
del capítulo 5. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y esta frase ha llevado a una serie de interpretaciones en donde incluso hasta películas hay, en donde está todas las actividades cotidianas. Imaginémonos aquí toda la gente que está para la entrada al museo, nosotros estamos aquí y de repente, ¡pum!, desaparecieron. Siempre me he imaginado los que hemos tenido la oportunidad de ver la película de Avengers, la de Endgame, cuando hace el chasquido y ¡pum!, desaparecen todas las personas y se cae el helicóptero porque desapareció el piloto y chocaron porque desapareció el conductor. Así pintan esta imagen. Es que dice aquí la Sagrada Escritura que vendrá como ladrón en la noche. Hermanos, aquí la Escritura también dice que Jesucristo va a venir con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y también lo dice, y todo el mundo lo verá. No va a ser algo a escondidas. Lo que sí se refiere a este pasaje de que vendrá así como ladrón en la noche, se refiere a que ni ustedes ni yo sabemos cuándo va a venir. Y claro, si nosotros supiéramos el día que va a venir un ladrón a nuestra casa, estaríamos preparados, ¿no? Y no lo dejaríamos entrar. A esto es a lo que se refiere Pablo. Al día que no lo sabemos. Cuando ustedes y yo llegamos a nuestros hogares, ya es un lugar en el que nos sentimos tranquilos, nos sentimos con la confianza. Llegamos, cerramos la puerta, le ponemos la llave, cerramos las ventanas y nos sentimos confiados. Muchas veces no nos pasa por la cabeza el que vaya a entrar un ladrón. Y a esto se refiere Pablo. Verso 3, hermanos, del capítulo 5. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando estamos ahí en la casa, bien tranquilitos, estamos confiados. Es cuando llega el ladrón. Es cuando nos agarra de sorpresa. Así va a ser, hermanos, el día del Señor. Nos va a agarrar de sorpresa. Sin embargo, sí nos dice el apóstol Pablo, como no sabemos el día, la hora, lo único que sabemos es que va a ocurrir en el momento en el que Dios tiene establecido. ¿Cuándo ocurrirá? Hay que estar preparados. Verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ustedes y yo tenemos claridad, hermanos. La luz nos la da la Sagrada Escritura. Aquí tenemos todo lo que necesitamos saber acerca de la segunda venida de nuestro Señor. Y de ahí es entonces que hace la invitación el apóstol Pablo en el verso número 6. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dormir como los demás. Uno llega, se cuesta y se pierde. Hay quienes dicen, casi como nos morimos, ¿no? Ahí dormidos, no nos tocan, estamos totalmente desconectados. Y le dice a la iglesia de Tesalónica, no te duermas a esos niveles. Está vigilante, está atento. Les dice, seamos sobrios. La palabra es muy interesante, hermanos, porque podemos hacer un contraste muy, muy específico con respecto al alcohólico y la persona sobria.
El alcohólico pierde la noción de todo lo que ocurre a su alrededor. A veces lo pierde hasta tal nivel que ni siquiera se puede tener en pie. A esos niveles se pierde. Llega y dice cosas que al rato dice, ¿qué pasó? ¿Qué dije o qué hice? Pero aquí Pablo lo que nos está invitando es, seamos sobrios, no perdamos nuestros sentidos. Y lógicamente viene también implícito el no perdamos y no alejemos nuestro espíritu de nuestro Dios. Ser sobrios incluye el estar en constante oración con nuestro Dios. El ser sobrio incluye el leer la Sagrada Escritura. El ser sobrios incluye la coinonía, la comunión, el compartir con la iglesia, el acercarnos unos a otros. Así, hermanos, la invitación de Pablo en el verso 9. Pero nosotros no somos del día. Que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. A Pablo le gusta mucho esta figura de la armadura. La repetirá por allá en la carta a los Efesios. Así es como debemos estar, hermanos, preparados para la llegada del Señor. ¿Con qué? Con fe. Así es como debemos estar preparados para la llegada de nuestro Dios, esa segunda venida. ¿Con qué? Con amor. Y así es como debemos estar preparados con la salvación, la esperanza y la seguridad que Cristo nos da. De ahí la importancia para la iglesia actual, hermanos. Este mensaje se los da a la iglesia de Tesalónica, una iglesia que lo hemos comentado en los sermones anteriores, que no tuvo oportunidad de estar tanto tiempo con ellos, que nada más le dio tiempo a Pablo de hablarles sobre Cristo, sobre su segunda venida, pero entonces empieza a surgir toda una serie de dudas que las aclara a través de esta escritura. Pero nuestro Dios inspira a Pablo para que usted y yo escuchemos mensaje para usted y para mí. No queremos, hermanos, que ignoren de los que duermen. Están dormidos. Y si usted está vivo cuando venga el Señor Jesucristo, gloria a Dios. Y si usted y yo ya hemos partido con el Señor, podemos irnos con la certeza que abriremos los ojos. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero estaremos con Él en ese reinado, en el nuevo mundo, en una nueva Jerusalén. El mensaje de Pablo para nosotros en esta mañana es: no te preocupes. Acerca del Cronos, acerca del Kairos, no tenemos necesidad de preocuparnos. Es que hay señales por... No te angusties. Ha habido señales desde hace muchos, muchos años. No pongamos fechas. Si escuchamos por ahí a alguien que dice, tal día, tal hora, no le creamos. Y lo último que nos enseña la iglesia Getsemaní en esta mañana, hermanos, es: somos hijos de luz, seamos sobrios, velemos. Y ese ser sobrio incluye: ten fe, ten amor, ten la certeza de tu salvación. Y entonces sí, hermanos, aquella frase, y los invito a que se pongan en pie y leamos 2 versículos en conjunto. Primero, del capítulo 4, el versículo 18. Todos juntos, hermanos, dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, usted lleva el mensaje allá con nuevas personas. Alentaos unos a otros con estas palabras. Y último versículo, el 11 del capítulo 5. Todos juntos.
Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.